El 31 de agosto de 1943, sobre la isla Marcus, un pequeño y aislado puesto de avanzada japonés a más de 1000 millas de Tokio, el aire del Pacífico era denso, húmedo y aparentemente tranquilo. El sol de la mañana brillaba sobre la inmensidad azul del océano, creando un resplandor cegador. Para un joven piloto de la Armada Imperial japonesa, en su casa Mitsubishi A6M0, sentado en la pista de coral y esperando la orden de despegue, el mundo era una mezcla de calor sofocante dentro de la cabina y el zumbido familiar del motor de su avión. Sentía la confianza que le otorgaba su máquina, un caza legendario que había barrido los cielos del Pacífico durante casi 2 años, un símbolo de la destreza y el espíritu samurái. De repente, el sonido agudo de las sirenas de ataque aéreo rompió la calma matutina. En el horizonte, puntos oscuros crecían rápidamente, resolviéndose en la silueta de aviones enemigos. Pero no eran los cazas que esperaba, no eran los familiares F-4F Wildcat que él y sus compañeros habían superado en maniobrabilidad tantas veces. Estos aviones eran diferentes, más grandes, más robustos, con una apariencia brutal y poderosa. Eran los nuevos Grumman F-6F Hellcat, y para ese piloto japonés, este primer encuentro visual fue un presagio, el primer indicio de que las reglas del combate aéreo en el Pacífico estaban a punto de cambiar de forma drástica y violenta. El contexto que condujo a este momento crucial se había forjado en las amargas lecciones de los primeros días de la guerra. Tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, el caza Mitsubishi A6M0 se estableció como el rey indiscutible de los cielos del Pacífico. Era un avión extraordinariamente ágil, con una velocidad de ascenso y un radio de giro que ningún caza aliado podía igualar. Pilotado por aviadores navales japoneses altamente entrenados y veteranos de la guerra en China, el Zero diezmó a las fuerzas aéreas aliadas en Filipinas, Malasia y las Indias Orientales holandesas. La percepción entre los pilotos estadounidenses era de una profunda frustración y respeto a regañadientes por su adversario, el caza estándar de la Marina de los UUU. En ese momento, el Grumman F-4F Wildcat era más lento, menos maniobrable y ascendía con más dificultad. Los pilotos de Wildcat solo podían sobrevivir y lograr victorias utilizando tácticas de equipo, como la famosa Touch Weave, y aprovechando su superior resistencia estructural y potencia de fuego. La percepción en el alto mando estadounidense era de una urgencia desesperada. Informes de combate y análisis de inteligencia pintaban un cuadro sombrío de la inferioridad técnica de sus cazas navales. Un informe de un piloto de la Marina, después de un encuentro con Zeros, decía: enfrentarse a un Zero en un combate cerrado es un suicidio. Son capaces de girar dentro de tu radio de giro con facilidad y colocarse en tu cola antes de que sepas qué te ha golpeado. Nuestra única oportunidad es atacar desde arriba con velocidad y seguir bajando. Esta realidad llevó a la Oficina de Aeronáutica de la Marina a acelerar el desarrollo de un nuevo caza que no solo pudiera igualar al Zero, sino superarlo en todos los aspectos clave. La empresa Grumman, que ya fabricaba el robusto Wildcat, había estado trabajando en un sucesor desde 1941, utilizando las lecciones aprendidas en los combates en Europa y los informes de inteligencia sobre el Zero. El desarrollo del F-6F Hellcat fue un milagro de la ingeniería y la producción industrial estadounidense, impulsado por un deseo de venganza tecnológica. Los ingenieros de Grumman, liderados por Leroy Grumman, tomaron la filosofía de diseño de su Grumman Iron Works: construir aviones extremadamente resistentes, bien blindados y fuertemente armados. A diferencia de los diseñadores japoneses, que habían sacrificado blindaje y protección para el piloto en favor de la ligereza y la agilidad extrema en el Zero, Grumman adoptó el enfoque opuesto. El Hellcat fue diseñado alrededor del motor más potente disponible, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza. Se le dotó de un blindaje pesado alrededor de la cabina y de los sistemas vitales, tanques de combustible autosellantes para evitar incendios catastróficos y un armamento formidable de 6 ametralladoras calibre .50. El objetivo no era superar al Zero en un elegante duelo de giros, sino crear un depredador capaz de absorber daño,
dictar los términos del enfrentamiento y destruir a su oponente con una sola ráfaga devastadora. La expectativa antes de la llegada del Hellcat era de una ansiedad contenida. Los pilotos de Wildcat seguían manteniendo la línea, pagando un alto precio en sangre y máquinas. Mientras tanto, en las fábricas de Long Island, miles de trabajadores, muchas de ellas mujeres, que se habían unido al esfuerzo de guerra, trabajaban día y noche para producir el nuevo caza en cantidades masivas. La estrategia estadounidense no se basaba solo en construir un caza superior, sino en construir tantos que pudieran inundar el Pacífico, reemplazando cada pérdida casi instantáneamente y equipando a docenas de escuadrones en una flota de portaaviones en rápida expansión. Esta combinación de superioridad cualitativa y abrumadora superioridad cuantitativa era el arma secreta que Japón, con su base industrial mucho más pequeña, simplemente no podía igualar. El encuadramiento inicial de la llegada del Hellcat al frente en agosto de 1943 marcó el principio del fin para los ases japoneses. Estos pilotos, que habían acumulado decenas de victorias y se sentían invencibles en sus ceros, estaban a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de guerra aérea. Ya no se trataba de duelos individuales de habilidad y destreza, sino de una guerra de desgaste industrial y tácticas de fuerza bruta. El Hellcat fue diseñado específicamente para contrarrestar las fortalezas del Zero y explotar sus debilidades fatales, su frágil construcción y la falta de protección para el piloto. Para el piloto japonés, en la isla Marcus, el rugido de los motores Double Wasp de los Hellcat que se acercaban no era solo el sonido de un ataque aéreo, era el sonido del futuro, un futuro en el que su legendario caza y su propia habilidad ya no serían suficientes para sobrevivir. Los preparativos para el despliegue del F-6F Hellcat fueron meticulosos y se llevaron a cabo con un sentido de urgencia crítica. Mientras las fábricas de Grumman en Bethpage, Long Island, aumentaban la producción a un ritmo asombroso, la armada de los EE-U se enfrentaba al desafío de entrenar a miles de nuevos pilotos para volar este caza más grande y potente. Se establecieron enormes centros de entrenamiento en todo Estados Unidos, donde jóvenes reclutas, a menudo con apenas unas pocas horas de vuelo previas, eran sometidos a un programa intensivo. A diferencia del sistema de entrenamiento japonés, que era extremadamente largo y selectivo, produciendo un número pequeño de pilotos de élite, el sistema estadounidense estaba diseñado para la producción en masa. El objetivo era crear pilotos competentes y disciplinados que pudieran operar eficazmente dentro de un sistema táctico, en lugar de artistas individuales del combate aéreo. Se les enseñó a confiar en las fortalezas de su nuevo avión, su velocidad superior en picado, su robustez y su inmensa potencia de fuego. La selección de personal para los primeros escuadrones de Hellcat fue rigurosa, eligiendo a menudo a veteranos experimentados de los combates con el Wildcat, pilotos que entendían íntimamente las tácticas del enemigo y estaban ansiosos por tener una máquina que pudiera darles la ventaja. Estos pilotos veteranos serían los mentores de la nueva generación de aviadores navales, transmitiendo las duras lecciones aprendidas en los cielos de Guadalcanal y el Mar del Coral. El desarrollo técnico del Hellcat fue un proceso de reacción directa a las capacidades del Zero. Los ingenieros de Grumman tuvieron acceso a un A6M0 casi intacto que fue capturado en las Islas Aleutianas en 1942. Este golpe de inteligencia fue invaluable. Los ingenieros y pilotos de prueba estadounidenses pudieron volar el Zero, analizar su rendimiento y descubrir sus vulnerabilidades. Confirmaron su increíble agilidad a bajas velocidades, pero también descubrieron sus puntos débiles críticos. Se volvía difícil de controlar a altas velocidades. Su velocidad de alabeo era pobre a la derecha y, lo más importante, su estructura ligera no podía soportar mucho daño. Armados con este conocimiento, los diseñadores del Hellcat se centraron en crear un avión que pudiera explotar estas debilidades. Las especificaciones técnicas del Hellcat eran una respuesta directa. Su potente motor Pratt & Whitney R-2800 le daba una velocidad de ascenso y una velocidad horizontal superiores a las del Zero por encima de los 10.000 pies. Su estructura robusta y sus superficies de control
le permitían picar a velocidades mucho más altas que el Zero, permitiendo a los pilotos estadounidenses dictar el combate, atacar desde una posición de ventaja energética y retirarse si la situación se volvía desfavorable. El armamento de 6 ametralladoras Browning M2 de calibre .50 con una gran carga de munición aseguraba que cualquier impacto en la frágil estructura del Zero fuera probablemente catastrófico. Mientras los estadounidenses se preparaban para lanzar su nueva arma, la percepción en el lado japonés seguía siendo de una confianza suprema, aunque con crecientes signos de preocupación. Los ases japoneses como Saburo Sakai y Hiroyoshi Nishizawa se habían convertido en héroes nacionales, sus hazañas celebradas por la propaganda. Su doctrina de combate aéreo se basaba en la habilidad individual, el combate cerrado y la superioridad maniobrera de sus cazas. No anticiparon la escala y la velocidad del rearme industrial estadounidense. Subestimaron la capacidad de Estados Unidos para producir no solo un caza superior, sino también para entrenar a miles de pilotos y desplegarlos en una flota de portaaviones que crecía exponencialmente. Los líderes navales japoneses eran conscientes de que la guerra se estaba convirtiendo en una lucha de desgaste que no podían ganar, pero la cultura del Bushido y la creencia en la superioridad espiritual japonesa les impidieron realizar los cambios drásticos en la producción y el entrenamiento que se necesitaban desesperadamente. Continuaron confiando en la élite de sus pilotos veteranos, sin darse cuenta de que esa élite estaba a punto de ser sistemáticamente cazada y aniquilada. Los primeros signos de choque, las primeras indicaciones de que el dominio del Zero había terminado, ocurrieron en los cielos sobre las remotas islas del Pacífico a finales de 1943. El bautismo de fuego del Hellcat, como en el ataque a la isla Marcus en agosto, fue una sorpresa devastadora para los defensores japoneses. Los pilotos de Hellcat, siguiendo estrictamente sus nuevas tácticas, evitaban los combates cerrados. Utilizaban su superioridad en velocidad y altitud para realizar ataques de boom and zoom. Picaban sobre las formaciones de ceros, disparaban una ráfaga precisa y utilizaban su energía para volver a ascender a una altitud segura, fuera del alcance de sus adversarios más ágiles. Los pilotos japoneses, acostumbrados a que los enemigos se enzarzaran en duelos de giros que ellos siempre ganaban, se encontraron disparando al aire vacío mientras los Hellcats se alejaban. El impacto psicológico fue inmediato. Por primera vez, se enfrentaban a un caza que no podían atrapar y que podía golpearlos con impunidad. El primer gran enfrentamiento que demostró la superioridad del nuevo caza ocurrió durante las incursiones en la base japonesa de Rabaul en noviembre de 1943. Rabaul era una fortaleza, defendida por cientos de los mejores y más experimentados pilotos de la Armada Imperial japonesa. Oleadas de Hellcats escoltaron a los bombarderos en picado y torpederos, enfrentándose a una oposición masiva. Los cielos se llenaron de estelas de humo y trazadoras. Los pilotos de Hellcat, aunque muchos eran novatos en combate, se adhirieron a su entrenamiento. Trabajaron en equipo utilizando la táctica de la Touch Weave a un nuevo nivel de letalidad con un avión superior. Al final de los combates, las pérdidas japonesas fueron terribles, mientras que las pérdidas de Hellcats fueron sorprendentemente ligeras. Los ases japoneses, que habían dominado esos cielos durante más de un año, fueron derribados en cantidades alarmantes. El choque fue brutal. Su habilidad y experiencia ya no eran suficientes para compensar la inferioridad técnica de sus aviones y la abrumadora fuerza numérica del enemigo. La era del Hellcat había comenzado. El desarrollo del momento decisivo en la Guerra Aérea del Pacífico no fue un único evento, sino una campaña sistemática de aniquilación que se extendió a lo largo de 1944. Los preparativos para esta fase de la guerra se centraron en la expansión masiva de la flota de portaaviones de la Armada de los EE-UU, la famosa Task Force 58. Cada nuevo portaaviones de la clase Essex que se unía a la flota traía consigo un grupo aéreo de casi 100 aviones, la mayoría de los cuales eran F-6F Hellcats. La planificación de las operaciones, como la invasión de las Islas Marianas, se basaba en la premisa de que la Marina de los EE-UU ahora podía proyectar una fuerza aérea abrumadora en cualquier punto del Pacífico,
establecer la superioridad aérea local y luego destruir sistemáticamente las fuerzas navales y terrestres japonesas. El sigilo de las operaciones era clave. La flota se movía en silencio por la inmensidad del océano, apareciendo sin previo aviso en el horizonte de las guarniciones japonesas para desatar un infierno de bombas y balas. La selección de personal para liderar estos grupos aéreos recayó en comandantes veteranos y pragmáticos como el almirante Mark Meecher, un pionero de la aviación naval que entendía que la clave de la victoria era la aplicación implacable y coordinada de la fuerza. Los detalles técnicos de la confrontación se volvieron cada vez más desfavorables para los japoneses. Mientras el Hellcat seguía siendo mejorado con variantes que incluían motores más potentes y la capacidad de llevar cohetes y bombas, el caza cero japonés apenas había evolucionado. Los intentos de Japón por desarrollar nuevos cazas, como el Kawanishi N1K George, se vieron obstaculizados por una base industrial bombardeada y la escasez de materias primas. Como resultado, la Armada Imperial japonesa se vio obligada a seguir utilizando modelos de cero cada vez más obsoletos. Además, la calidad de los pilotos japoneses se desplomó. El riguroso y largo programa de entrenamiento que había producido los Aces de 1942 era un lujo que Japón ya no podía permitirse. Los nuevos pilotos eran enviados al combate con apenas un centenar de horas de vuelo, mal preparados para enfrentarse a los bien entrenados y bien equipados aviadores estadounidenses. El número de unidades desplegadas por los estadounidenses era simplemente asombroso. En la víspera de la batalla del Mar de Filipinas, la Task Force 58 contaba con más de 900 aviones a bordo de sus portaaviones, de los cuales más de 450 eran Hellcats. La flota japonesa, en comparación, apenas podía reunir la mitad de ese número. Los primeros signos de choque en la campaña de las Marianas mostraron cuán desesperada se había vuelto la situación para Japón. A medida que la flota estadounidense se acercaba a Saipán, los japoneses lanzaron su plan para una batalla decisiva, la Operación Ago. Creían que atrayendo a la flota estadounidense a una batalla naval y aérea masiva, su superior espíritu de lucha y la habilidad de sus pilotos veteranos restantes podrían lograr una victoria milagrosa. Sin embargo, desde el primer momento, las cosas salieron terriblemente mal para ellos. Las patrullas de combate aéreo de Hellcats, guiadas por los nuevos y revolucionarios sistemas de radar de los barcos, detectaron las oleadas de aviones japoneses que se acercaban a cientos de millas de distancia. Los directores de cazas en las salas de operaciones de los portaaviones, observando las señales en sus pantallas de radar, podían posicionar a sus escuadrones de Hellcat a la altitud y ubicación perfectas para interceptar al enemigo mucho antes de que representara una amenaza para la flota. El primer gran enfrentamiento de la Batalla del Mar de Filipinas, el 19 de junio de 1944, fue una masacre unilateral. Los pilotos de Hellcat, alertados y posicionados por el radar, se encontraron con las formaciones de aviones japoneses con una ventaja abrumadora de altitud y sorpresa. Los pilotos japoneses, muchos de ellos novatos, volando en formaciones desorganizadas y sin la guía de un radar efectivo, volaron directamente hacia una pared de fuego. Los pilotos de Hellcat describieron la escena como un tiro al pavo. Picaban a través de las formaciones enemigas, sus 6 ametralladoras calibre .50, destrozando los frágiles ceros y los bombarderos. Un piloto de Hellcat, el comandante David McCampbell, quien se convertiría en el máximo as de la Marina, describió cómo simplemente tenía que apuntar a la masa de aviones enemigos y disparar con la certeza de que algo caería. La falta de blindaje y tanques autosellantes en los aviones japoneses significaba que un corto estallido era a menudo suficiente para hacerlos estallar en una bola de fuego. El impacto de este primer choque fue devastador para la aviación naval japonesa. En el transcurso de unas pocas horas, perdieron cientos de aviones y, lo que es más importante, a los pilotos que los volaban. Los pilotos estadounidenses, por otro lado, regresaban a sus portaaviones con una euforia casi incrédula, sus depósitos de municiones vacíos y sus cañones al rojo vivo. Las cubiertas de los portaaviones estaban llenas de Hellcats que eran rápidamente rearmados y reabastecidos de combustible, listos para salir a buscar más.
La eficiencia industrial de la maquinaria de guerra estadounidense se demostró no solo en la producción de los aviones, sino en la capacidad de mantener un ciclo de combate implacable. Para los japoneses, cada avión perdido era irreemplazable. Para los estadounidenses era simplemente una estadística. Este primer día de la batalla pasaría a la historia con un nombre que lo dice todo: la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. El momento decisivo estaba en marcha y se estaba convirtiendo en la tumba de la aviación naval japonesa. El clímax de la aniquilación de la Fuerza Aérea Naval japonesa se alcanzó el 19 y 20 de junio de 1944, durante la Batalla del Mar de Filipinas. La narrativa cinematográfica de este evento no es la de un combate aéreo reñido, sino la de una masacre industrializada, una ejecución metódica llevada a cabo por los F-6F Hellcat. El evento principal, conocido como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas, se desarrolló como una serie de 4 grandes incursiones lanzadas por la flota japonesa contra la Task Force 58 estadounidense. Guiados por el radar, los escuadrones de Hellcat se posicionaron perfectamente para interceptar cada una de estas oleadas. Los cielos sobre Guam y Saipán se convirtieron en un matadero. Los pilotos de Hellcat, volando con una disciplina táctica impecable, aplicaron las lecciones aprendidas: evitar combates cerrados, usar su ventaja de velocidad y altitud y trabajar en equipo para abrumar al enemigo. Las radios estadounidenses se llenaron de gritos de victoria. Splash 10, Tally Ho, Bandits Everywhere. Los pilotos describieron escenas de aviones japoneses cayendo en llamas por docenas, a menudo sin que los pilotos estadounidenses tuvieran que realizar maniobras evasivas complejas. El impacto inmediato fue la destrucción casi total de la capacidad de ataque de la flota japonesa. En un solo día, los japoneses perdieron más de 350 aviones de portaaviones, junto con un número significativo de aviones con base en tierra. Las pérdidas estadounidenses en combate aéreo fueron, en comparación, insignificantes, alrededor de 30 Hellcats. La revuelta fue absoluta. El arma que había aterrorizado al Pacífico, el caza-cero, se había convertido en una presa fácil. Los ases japoneses que habían sobrevivido hasta ese momento se encontraron superados no solo por la tecnología, sino por el número y la táctica. Muchos de los mejores pilotos de Japón, hombres que eran considerados tesoros nacionales, encontraron su fin en los cielos de las Marianas, sus habilidades inútiles frente a la pared de acero y fuego de los Hellcats. La confianza de la Armada Imperial japonesa se hizo añicos. El plan para una batalla decisiva se había convertido en la derrota más decisiva de su historia. Las estadísticas impactantes de la batalla subrayan la magnitud de la victoria del Hellcat. La proporción de derribos durante la cacería de pavos fue asombrosa, a menudo superando el 10-1 a favor de los Hellcats. En total, durante la campaña de las Marianas, los F-6F Hellcat fueron acreditados con la destrucción de miles de aviones japoneses. Al final de la guerra, los pilotos de Hellcat reclamarían más de 5.200 victorias aéreas, aproximadamente el 75% de todas las victorias aéreas de la aviación naval de EUU en el Pacífico. El Hellcat logró una proporción de victorias sobre pérdidas de 19-1 contra todos los aviones japoneses y una proporción aún mayor contra su némesis, el Zero. Estas cifras no tienen parangón en la historia del combate aéreo. Demuestran no solo la superioridad de un avión, sino la eficacia de todo un sistema de combate. El piloto, el avión, el radar, el entrenamiento y la doctrina, todos trabajando en perfecta sincronía. La narrativa del evento principal continuó al día siguiente, 20 de junio, cuando la flota estadounidense, habiendo localizado finalmente a la flota japonesa en retirada, lanzó un ataque a máxima distancia al atardecer. Los Hellcats escoltaron a los bombarderos en picado y torpederos en una misión peligrosa y audaz. Aunque la principal tarea de destrucción de los portaaviones japoneses recayó en los bombarderos, los Hellcats jugaron un papel crucial al suprimir el poco fuego antiaéreo que quedaba y proteger a la fuerza de ataque de los pocos cazas japoneses que lograron despegar. La misión fue un éxito, hundiendo el portaaviones Hijo y dañando a otros, pero el regreso a la flota estadounidense en la oscuridad total fue una prueba angustiosa. El almirante Mitcher,
tomó la audaz decisión de encender las luces, iluminando las cubiertas de los portaaviones para guiar a sus pilotos a casa, arriesgándose a un ataque de submarinos. Este acto demostró la confianza que tenía en que la amenaza aérea japonesa había sido completamente neutralizada. El clímax de la batalla no fue solo una victoria militar, sino una venganza tecnológica y emocional. Durante más de 2 años, los pilotos estadounidenses habían luchado en una posición de inferioridad, confiando en el coraje y la táctica para sobrevivir. El Hellcat les dio finalmente la herramienta que necesitaban no solo para sobrevivir, sino para dominar. La cacería de pavos de las Marianas fue la culminación de ese cambio. Fue el momento en que la balanza del poder aéreo en el Pacífico se inclinó irrevocablemente a favor de los Estados Unidos. El caza, que había sido diseñado específicamente para vencer al Zero, había cumplido su propósito de una manera más espectacular y decisiva de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Los ases japoneses no solo fueron derrotados, fueron borrados del cielo. El clímax de la aniquilación de la Fuerza Aérea Naval japonesa se alcanzó el 19 y 20 de junio de 1944 durante la Batalla del Mar de Filipinas. La narrativa cinematográfica de este evento no es la de un combate aéreo reñido, sino la de una masacre industrializada, una ejecución metódica llevada a cabo por los F-6F Hellcat. El evento principal, conocido como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas, se desarrolló como una serie de 4 grandes incursiones lanzadas por la flota japonesa contra la Task Force 58 estadounidense. Guiados por el radar, los escuadrones de Hellcats se posicionaron perfectamente para interceptar cada una de estas oleadas. Los cielos sobre Guam y Saipán se convirtieron en un matadero. Los pilotos de Hellcat, volando con una disciplina táctica impecable, aplicaron las lecciones aprendidas: evitar combates cerrados, usar su ventaja de velocidad y altitud, y trabajar en equipo para abrumar al enemigo. Las radios estadounidenses se llenaron de gritos de victoria. Splash 10, Tally Ho, Bandits Everywhere. Los pilotos describieron escenas de aviones japoneses cayendo en llamas por docenas, a menudo sin que los pilotos estadounidenses tuvieran que realizar maniobras evasivas complejas. El impacto inmediato fue la destrucción casi total de la capacidad de ataque de la flota japonesa. En un solo día, los japoneses perdieron más de 350 aviones de portaaviones, junto con un número significativo de aviones con base en tierra. Las pérdidas estadounidenses en combate aéreo fueron, en comparación, insignificantes, alrededor de 30 Hellcats. La revuelta fue absoluta. El arma que había aterrorizado al Pacífico, el caza Zero, se había convertido en una presa fácil. Los ases japoneses que habían sobrevivido hasta ese momento se encontraron superados no solo por la tecnología, sino por el número y la táctica. Muchos de los mejores pilotos de Japón, hombres que eran considerados tesoros nacionales, encontraron su fin en los cielos de las Marianas. Sus habilidades inútiles frente a la pared de acero y fuego de los Hellcats, la confianza de la Armada Imperial japonesa, se hizo añicos. El plan para una batalla decisiva se había convertido en la derrota más decisiva de su historia. Las estadísticas impactantes de la batalla subrayan la magnitud de la victoria del Hellcat. La proporción de derribos durante la cacería de pavos fue asombrosa, a menudo superando el 10-1 a favor de los Hellcats. En total, durante la campaña de las Marianas, los F-6F Hellcat fueron acreditados con la destrucción de miles de aviones japoneses. Al final de la guerra, los pilotos de Hellcat reclamarían más de 5.200 victorias aéreas, aproximadamente el 75% de todas las victorias aéreas de la aviación naval de EE-UU en el Pacífico. El Hellcat logró una proporción de victorias sobre pérdidas de 19-1 contra todos los aviones japoneses y una proporción aún mayor contra su némesis, el Zero. Estas cifras no tienen parangón en la historia del combate aéreo. Demuestran no solo la superioridad de un avión, sino la eficacia de todo un sistema de combate: el piloto, el avión, el radar, el entrenamiento y la doctrina, todos trabajando en perfecta sincronía. La narrativa del evento principal continuó al día siguiente, 20 de junio, cuando la flota estadounidense, habiendo localizado finalmente a la flota japonesa en retirada,
lanzó un ataque a máxima distancia al atardecer. Los Hellcats escoltaron a los bombarderos en picado y torpederos en una misión peligrosa y audaz. Aunque la principal tarea de destrucción de los portaaviones japoneses recayó en los bombarderos, los Hellcats jugaron un papel crucial al suprimir el poco fuego antiaéreo que quedaba y proteger a la fuerza de ataque de los pocos cazas japoneses que lograron despegar. La misión fue un éxito, hundiendo el portaaviones Hijo y dañando a otros, pero el regreso a la flota estadounidense en la oscuridad total fue una prueba angustiosa. El almirante Meecher tomó la audaz decisión de encender las luces, iluminando las cubiertas de los portaaviones para guiar a sus pilotos a casa, arriesgándose a un ataque de submarinos. Este acto demostró la confianza que tenía en que la amenaza aérea japonesa había sido completamente neutralizada. El clímax de la batalla no fue solo una victoria militar, sino una venganza tecnológica y emocional. Durante más de 2 años, los pilotos estadounidenses habían luchado en una posición de inferioridad, confiando en el coraje y la táctica para sobrevivir. El Hellcat les dio finalmente la herramienta que necesitaban no solo para sobrevivir, sino para dominar. La cacería de pavos de las Marianas fue la culminación de ese cambio. Fue el momento en que la balanza del poder aéreo en el Pacífico se inclinó irrevocablemente a favor de los Estados Unidos. El caza, que había sido diseñado específicamente para vencer al Zero, había cumplido su propósito de una manera más espectacular y decisiva de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Los ases japoneses no solo fueron derrotados, fueron borrados del cielo. El epílogo de la era de los ases japoneses y el dominio del Zero se escribió con fuego en los cielos de Filipinas, Iwo Jima y Okinawa durante las fases finales de la guerra. La síntesis de las lecciones aprendidas en la batalla del Mar de Filipinas fue la consolidación final del F-6F Hellcat como el rey indiscutible del combate aéreo en el Pacífico. Habiendo aniquilado el núcleo experimentado de la aviación naval japonesa, los pilotos de Hellcat se enfrentaron a un nuevo y terrible adversario, el kamikaze. En esta nueva fase de la guerra, la robustez y la potencia de fuego del Hellcat adquirieron una importancia aún mayor. La misión ya no era simplemente derribar a un caza enemigo, sino desintegrar un proyectil humano antes de que pudiera alcanzar la flota. Un corto estallido de las 6 ametralladoras calibre .50 del Hellcat era a menudo suficiente para hacer explotar a un avión japonés cargado de bombas, una capacidad que salvó a innumerables barcos y vidas estadounidenses. El Hellcat se transformó de un cazador de cazas a un escudo protector, la principal línea de defensa de la flota contra los ataques suicidas. Una reflexión posterior a la guerra, extraída de las memorias de los pilotos, revela la profunda conexión que desarrollaron con su avión. El legendario as de la Marina, Eugene Valencia, quien desarrolló la táctica de la Mowing Machine, segadora, para su división de 4 Hellcats, habló de la confianza absoluta que tenía en su máquina. Sabía que podía superar en rendimiento a cualquier avión japonés, absorber una cantidad increíble de daño y, lo más importante, llevar a sus hombres de vuelta a casa. En el lado japonés, las memorias de los pocos ases que sobrevivieron, como Saburo Sakai, están teñidas de una profunda melancolía. Describen la impotencia de ver a sus camaradas novatos ser masacrados por los Hellcats y la frustración de volar un avión que, aunque todavía ágil, se había convertido en una reliquia superada. La guerra se había convertido, en palabras de Sakai, en una lucha de artesanos contra magnates de la industria, una lucha que los artesanos no tenían ninguna posibilidad de ganar. El legado del F-6F Hellcat es el de ser el instrumento perfecto de una venganza tecnológica. Nació de la necesidad, de las amargas derrotas de 1942, y fue diseñado con un único propósito: destruir al Mitsubishi Zero. Cumplió esa misión con una eficiencia tan brutal que no solo derrotó a su adversario, sino que aniquiló toda la filosofía de combate que representaba. El Hellcat demostró que en la guerra industrial moderna, la robustez, la protección del piloto, la potencia de fuego y la capacidad de producción en masa eran las verdaderas claves de la victoria, por encima de la agilidad acrobática y el elitismo de los pilotos.
Es el ejemplo por excelencia de cómo una nación, al analizar fríamente las debilidades de su enemigo y las fortalezas de su propio sistema industrial, puede crear un arma que cambie el curso de la historia. El Hellcat no solo ganó batallas, ganó la guerra aérea. La confrontación entre el Hellcat y el Zero dejó una marca indeleble en el diseño de cazas navales. La era de los cazas ligeros y extremadamente maniobrables para el combate naval había terminado. La experiencia del Pacífico demostró que los portaaviones eran plataformas increíblemente valiosas y que su defensa requería cazas que pudieran interceptar amenazas a larga distancia, destruirlas rápidamente y sobrevivir para luchar de nuevo. El sucesor del Hellcat, el Grumman F-8F Bearcat, y el caza que dominaría la era de la posguerra, el McDonnell F-4 Phantom II, fueron herederos directos de esta filosofía. Eran aviones grandes, potentes, rápidos y armados hasta los dientes, diseñados para ser sistemas de armas versátiles en lugar de simples duelistas. El legado del Hellcat es visible en cada caza naval que ha volado desde entonces. Finalmente, la historia del Hellcat es una narrativa de cómo una nación movilizó su poderío industrial y su ingenio para responder a una amenaza existencial. La producción de más de 12.000 Hellcats en poco más de 2 años fue un logro tan importante como el propio diseño del avión. Fue el resultado del trabajo de cientos de miles de hombres y mujeres en las fábricas, los soldados de la producción que construyeron las herramientas de la victoria. La historia del Hellcat no es solo la historia de los pilotos que lo volaron, sino también la historia de los ingenieros que lo diseñaron y los trabajadores que lo construyeron. Es la saga completa de cómo la democracia industrial estadounidense se enfrentó al desafío del militarismo imperial y salió victoriosa, no solo por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su sistema productivo. Tras la decisiva victoria en la Batalla del Mar de Filipinas, la doctrina de la Marina de los EEUU se solidificó en torno al poder abrumador de sus grupos de combate de portaaviones, con el F-6F Hellcat como el guardián indiscutible de los cielos. El cambio en la percepción fue total. El Hellcat ya no era simplemente un caza, sino el símbolo de la supremacía aérea estadounidense. A medida que la guerra se acercaba a las islas de origen de Japón, las tácticas evolucionaron para hacer frente a la amenaza kamikaze. Se establecieron piquetes de radar con destructores a gran distancia de la flota principal, cada uno con una patrulla de combate aéreo de Hellcats, CAP, orbitando sobre ellos. Estos cazadores asesinos se convirtieron en la primera línea de defensa, interceptando los ataques suicidas mucho antes de que pudieran ver la flota. La coordinación entre el radar del barco, el director de cazas y los pilotos de Hellcat alcanzó un nivel de eficiencia casi perfecto, creando un escudo defensivo en profundidad que salvó a la flota de una posible aniquilación. La repercusión psicológica de esta fase de la guerra fue particularmente dura. Para los pilotos de Hellcat, la lucha contra los kamikazes era un tipo de combate sombrío y sin gloria. No había honor en derribar a un piloto que ya había aceptado su propia muerte. Era un trabajo agotador y estresante, una tarea de exterminio necesaria para la supervivencia. Sin embargo, también reforzó su confianza en la superioridad de su equipo y entrenamiento. Sabían que cada kamikaze que derribaban era una vida salvada en su flota. Para los japoneses, la táctica kamikaze era el último acto de una tragedia nacional, una manifestación de la creencia de que el espíritu puro podía superar a la materia. El hecho de que los Hellcats derribaran a la gran mayoría de ellos antes de que alcanzaran sus objetivos fue la refutación final y brutal de esa creencia. Las comparaciones de capacidades en las últimas etapas de la guerra se centraron en la capacidad del Hellcat para adaptarse a nuevos roles. Además de su función como caza e interceptor, el Hellcat se convirtió en un eficaz avión de ataque a tierra. Equipado con bombas y cohetes de alta velocidad, HBAR, los Hellcats realizaron innumerables ataques contra aeródromos, instalaciones portuarias, trenes y posiciones de tropas japonesas. Su robusta construcción le permitía soportar el intenso fuego antiaéreo desde tierra y regresar a su portaaviones acribillado a balazos, listo para ser reparado y volar de nuevo. Esta versatilidad lo convirtió en un verdadero avión de trabajo de la flota,
capaz de realizar cualquier misión que se le pidiera. Ningún avión japonés poseía esta combinación de rendimiento como caza y capacidad como avión de ataque. El análisis de las consecuencias de la supremacía del Hellcat reveló el colapso total del sistema de aviación japonés. En 1945, Japón ya no tenía una fuerza aérea naval coherente. Sus portaaviones restantes estaban anclados en puerto por falta de combustible y aviones. Sus mejores pilotos estaban muertos. Los pocos aviones que quedaban eran pilotados por instructores o estudiantes y se conservaban para una defensa final de las islas de origen, la Marina de los EE. Uchiu, por el contrario, operaba con impunidad en las costas de Japón. Los Hellcats de los portaaviones de la Task Force 58 volaban misiones de barrido de cazas sobre los aeródromos de Tokio, destruyendo los aviones japoneses en tierra y desafiando a cualquier cosa que se atreviera a despegar. La situación se había invertido tan completamente que era casi irreconocible desde los días oscuros de 1942. La doctrina estadounidense también comenzó a mirar hacia el futuro. Aunque el Hellcat dominaba los cielos, la Marina ya estaba introduciendo su sucesor, el Grumman F-8F Bearcat, un caza aún más potente diseñado para superar al Hellcat en todos los aspectos. Y en el horizonte, los primeros aviones a reacción estaban comenzando a aparecer. La lección que la Marina aprendió de la saga del Zero y el Hellcat fue que la superioridad tecnológica es transitoria y que la única manera de mantener la ventaja es innovar constantemente. El éxito del Hellcat no condujo a la complacencia, sino a un impulso aún mayor para desarrollar la próxima generación de cazas navales, asegurando que la Marina de los EEU nunca más se encontraría en una posición de inferioridad técnica. A medida que la guerra en el Pacífico llegaba a su inevitable conclusión en el verano de 1945, la doctrina de la supremacía aérea total, personificada por el F-6F Hellcat, se había convertido en el principio operativo fundamental de las fuerzas estadounidenses. El análisis de los eventos había sido claro y la lección aprendida. El control del cielo era el requisito previo para la victoria en tierra y mar. Los Hellcats ya no solo defendían la flota o escoltaban bombarderos, se habían convertido en una fuerza ofensiva por derecho propio, llevando la guerra directamente al corazón de Japón. Operando desde los portaaviones de la Task Force 38, que navegaba a voluntad frente a la costa japonesa, los escuadrones de Hellcats lanzaban ataques diarios contra la infraestructura militar e industrial del enemigo. La imagen de cientos de Hellcats despegando de las cubiertas de los portaaviones al amanecer para atacar Japón se convirtió en el símbolo definitivo del colapso del poderío militar japonés. La repercusión psicológica final para Japón fue la comprensión de su total impotencia. Con sus ciudades siendo reducidas a cenizas por los B-29 y sus cielos y costas controlados por la aviación naval estadounidense, el liderazgo militar y civil japonés se enfrentó a la cruda realidad de la aniquilación total. El Hellcat jugó un papel crucial en este estrangulamiento final. Al destruir sistemáticamente los restos de la Fuerza Aérea japonesa en tierra y en el aire, eliminó cualquier posibilidad de una defensa aérea organizada contra los bombardeos estratégicos. Cada avión japonés destruido en su aeródromo por una ráfaga de un Hellcat era un clavo más en el ataúd del Imperio del Japón. La superioridad aérea no era solo una ventaja táctica, era un arma estratégica que estaba quebrando la voluntad de lucha del enemigo. Las comparaciones de capacidades en esta etapa final eran casi un chiste cruel. Los pocos aviones japoneses que lograban despegar para enfrentarse a los Hellcats eran a menudo modelos de entrenamiento o diseños obsoletos pilotados por hombres con una formación mínima. Los pilotos de Hellcat, muchos de ellos ahora veteranos con docenas de misiones de combate, los despachaban con una eficiencia fría y profesional. El caza a reacción japonés, el Nakajima Kika, similar al Me-262 alemán, llegó demasiado tarde y en cantidades insignificantes para tener algún impacto. Mientras tanto, la Marina de los EEUU ya estaba probando sus propios cazas a reacción, como el McDonnell FH Phantom. La brecha tecnológica que había comenzado a abrirse en 1943 se había convertido en un abismo insalvable en 1945. El análisis posterior al evento
realizado por la Encuesta de Bombardeo Estratégico de los Estados Unidos después de la guerra, confirmó el papel decisivo del poder aéreo. Los interrogatorios a los líderes japoneses revelaron que la pérdida del control del aire fue el factor que los convenció de que la guerra era imposible de ganar. El almirante Mitsumasa Yonai, uno de los principales asesores del emperador, declaró que la causa fundamental de nuestra derrota fue la pérdida de la supremacía aérea. Si bien las bombas atómicas proporcionaron el golpe de gracia que precipitó la rendición, fue la campaña aérea convencional, liderada por los B-29 y apoyada por la aniquilación de la Fuerza Aérea japonesa por parte de los Hellcats, la que había llevado a Japón al borde del colapso. La doctrina estadounidense que surgió de la Segunda Guerra Mundial se basó en esta verdad fundamental: el poder aéreo, y en particular el poder aéreo naval, proyectado desde portaaviones, se convirtió en la piedra angular de la estrategia militar estadounidense en todo el mundo. El portaaviones, protegido por sus casas, se convirtió en el principal instrumento de la política exterior estadounidense, capaz de desplegar una fuerza abrumadora en cualquier lugar del mundo en poco tiempo. El legado del Hellcat no es solo su récord de combate, sino el hecho de que ayudó a establecer el paradigma de la guerra moderna, un paradigma dominado por el poder aéreo que persiste hasta nuestros días. El epílogo de la historia del F-6CF Hellcat se desarrolla en el silencio que sigue al rugido de la batalla, en el análisis tranquilo de las lecciones que definirían el futuro. La síntesis final de la Guerra Aérea del Pacífico fue una validación contundente de la filosofía de diseño y producción estadounidense. El Hellcat no fue el avión más rápido ni el más ágil de la guerra, pero fue indiscutiblemente el caza naval más efectivo. Su éxito no se debió a una única cualidad sobresaliente, sino a la combinación equilibrada de velocidad, potencia de fuego, robustez y, crucialmente, la capacidad de ser producido en masa. Este equilibrio, a menudo llamado suficiencia, demostró ser mucho más valioso en una guerra total que la búsqueda de la perfección en un solo aspecto a expensas de los demás. El Hellcat fue el triunfo del pragmatismo sobre el purismo. Las reflexiones posteriores de los hombres que lideraron la guerra ofrecen una perspectiva clara. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, elogió repetidamente la contribución de la aviación naval a la victoria. En sus escritos destacó cómo la combinación del nuevo portaaviones de la clase Essex y el caza F-6F Hellcat le dio la capacidad de llevar la guerra al enemigo y destruir su capacidad de respuesta. Para Nimitz, el Hellcat no era solo un avión, era la clave que desbloqueó la estrategia de salto de isla en el Pacífico Central, permitiendo a sus fuerzas saltar sobre fortalezas japonesas y tomar bases estratégicas, mientras el poder aéreo naval aislaba y neutralizaba las guarniciones enemigas. El Hellcat fue el bisturí que permitió a Nimitz diseccionar el imperio insular de Japón. El legado cultural del Hellcat en la marina de los EEUU es inmenso. Se convirtió en el estándar con el que se medirían todos los futuros cazas navales. La compañía Grumman, la fábrica de hierro, consolidó su reputación como el principal constructor de cazas navales del mundo, una reputación que mantendría durante décadas con una línea de sucesores que incluía el F-8F Bearcat, el F-9F Panther y el legendario F-14 Tomcat. Todos estos aviones compartían el ADN del Hellcat. Eran robustos, fiables y diseñados para sobrevivir en el duro entorno de las operaciones de portaaviones. El apodo Grumman Iron Works se convirtió en una insignia de honor, un sinónimo de aviones que siempre traerían a sus pilotos a casa. Una cita del as japonés Saburo Sakai, en su autobiografía Samurai, ofrece un poderoso epílogo desde la perspectiva del vencido. Al describir su primer encuentro con los Hellcats, escribió: «Tuve la confianza total en mi habilidad para esquivar y superar a cualquier caza estadounidense, pero de repente me encontré enfrentando a un enemigo que podía alcanzarme en una subida, superarme en un picado y, lo peor de todo, recibir mis balas de 20 milímetros sin caer». Esta admisión de un maestro del combate aéreo encapsula la conmoción y la desesperación que el Hellcat introdujo. Destrozó la confianza de los mejores pilotos de Japón y les demostró que su era de dominio había terminado de forma brutal y definitiva. Finalmente,
El epílogo de la historia del Hellcat es una reflexión sobre la naturaleza de la supremacía militar. No se logra simplemente con una mejor arma, sino con un sistema superior. El Hellcat fue la punta de lanza de un sistema que incluía un entrenamiento de pilotos superior, una doctrina táctica superior, una inteligencia de señales superior, radar, una logística superior y una base industrial superior. El Mitsubishi Zero, por brillante que fuera en 1941, era el producto de un sistema que demostró ser frágil e insostenible. La historia del Hellcat y su aniquilación de los ases japoneses no es solo la historia de dos aviones, sino la historia de dos naciones y dos sistemas de guerra en colisión. Es la demostración definitiva de que en la guerra moderna, la victoria pertenece a aquellos que pueden movilizar, organizar y sostener su poderío industrial y tecnológico de la manera más efectiva. La reflexión final sobre el legado del F-6F Hellcat y su papel en borrar a los ases japoneses del Pacífico nos lleva a una conclusión ineludible sobre la guerra industrial. El Hellcat no fue simplemente un avión, fue la encarnación de una filosofía de guerra. Mientras que Japón se centró en crear un arma exquisita, el Zero, optimizada para la habilidad de un piloto de élite, Estados Unidos creó un sistema de guerra total. El Hellcat fue diseñado no para ser el mejor duelista, sino para ser el componente más eficaz dentro de ese sistema. Su diseño priorizó la facilidad de producción y la supervivencia del piloto, reconociendo que en una guerra de desgaste, los pilotos entrenados y la capacidad de desplegar números masivos eran los recursos más valiosos. La victoria del Hellcat fue la victoria de la hoja de cálculo sobre la espada del samurái, el triunfo de la lógica industrial sobre el espíritu marcial. Las lecciones aprendidas de la saga del Hellcat resonaron durante toda la Guerra Fría y más allá. El desarrollo militar estadounidense adoptó permanentemente la filosofía de la superioridad sistémica. Se entendió que un arma, por muy avanzada que sea, es inútil sin una doctrina adecuada para emplearla, una red logística para sostenerla y un programa de entrenamiento para operar con ella. El Hellcat, trabajando en conjunto con el radar, los directores de caza, los equipos de cubierta de los portaaviones y la masiva cadena de suministro que lo respaldaba, fue el ejemplo perfecto de este principio. Demostró que la verdadera fuerza no reside en una sola pieza de tecnología, sino en la integración perfecta de muchas tecnologías y sistemas humanos en una red de combate cohesiva y letal. El legado del Hellcat también se encuentra en la confianza que infundió en la aviación naval estadounidense. Se convirtió en el hacedor de ases, no solo por su rendimiento, sino porque permitía a un piloto promedio ser extraordinariamente letal. Al eliminar la necesidad de ser un acróbata aéreo superdotado para sobrevivir, el Hellcat democratizó el combate aéreo. Un piloto estadounidense, con un entrenamiento sólido y disciplina táctica, podía derrotar con confianza a su contraparte japonesa, incluso si este último tenía más talento natural. Esta confianza en el equipo y el sistema, en lugar de en el genio individual, se convirtió en una característica definitoria de la cultura militar estadounidense, fomentando el trabajo en equipo y la ejecución metódica sobre la brillantez individualista. Una reflexión final sobre la dimensión humana de esta historia revela una ironía trágica. Los ases japoneses, hombres de una habilidad y un coraje extraordinarios, fueron víctimas de la incapacidad de su propia nación para adaptarse a la nueva realidad de la guerra. Eran los mejores del mundo en un tipo de combate que se volvió obsoleto de la noche a la mañana. Su aniquilación a manos de los Hellcats no fue un reflejo de su falta de habilidad, sino de la rigidez estratégica de su liderazgo. La historia del Hellcat es, por tanto, también una advertencia. El coraje y la habilidad individual, por nobles que sean, no pueden superar las deficiencias de un sistema industrial y estratégico defectuoso frente a un adversario que ha dominado la guerra de la era de las máquinas. En conclusión, el F-6F Hellcat borró a los ases japoneses del Pacífico no porque fuera un avión mágico, sino porque fue la manifestación de una fuerza más profunda e imparable, el poderío industrial y organizativo de los Estados Unidos. Fue la respuesta pragmática y brutal a un desafío mortal. El Hellcat no ganó un duelo, ganó una guerra de producción, logística y tácticas. Su legado no está escrito solo en los registros de victorias y derrotas, sino en la filosofía de guerra
que ayudó a forjar una filosofía que entiende que las guerras modernas las ganan las naciones que pueden llevar al campo de batalla el sistema de combate más robusto, adaptable y abrumador. El rugido del motor Double Wasp del Hellcat no fue solo el sonido de un caza, fue el sonido de la victoria industrial que cambió el mundo para siempre.